Queridos hermanos, sobre esta base que hemos cantado, que la verdad de Jehová es para siempre y para siempre es su misericordia. Leemos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, desde el versículo 1. 12:1. La palabra de Dios dice así. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hicieronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Aquí la lectura de esta palabra, la cual Dios se ha dignado registrar esto, y Dios se ha dignado también, hermanos, que pusiera en nuestras manos una Biblia, cosa a la cual, por la vía de la costumbre, podemos hasta llegar a terminar acostumbrados. Tener una Biblia como se puede tener una bolsa, o se puede tener un bolso, o el DNI, o las gafas, y parece a veces hasta parte del atuendo. Una Biblia, la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios. Y comento algo que todos tenemos que saberlo. Es una noticia muy triste. Se acaba de editar la Biblia Reina Valera, edición 2020. Tristísimo. Y me animo a afirmarlo porque me ha llegado la confirmación de las sociedades bíblicas promotoras de esta edición. Como también hubo en 1977, 1990 y algo, 1995, 2000, bueno, esperemos, prácticamente vamos casi a una Biblia por año. Y no es para mejorarla, Es lamentable. Lamentable que se sigue creando una confusión terrible, porque si la 2020 es para mejorar las anteriores, las que están vendiendo ahora de 1977 y de 2000, y ¿qué hacemos con ellas? Si esta es mejor, las otras hay que tirarlas. Porque si alguien llega para preguntar qué Biblia compro, ¿qué le dicen? Cualquiera. Esta, la otra. Y si en el 2021, 2022 tienen otra hemorragia de lucidez y hacen otra versión, ¿qué hacemos con esta? ¿Cuál es mejor? ¿La de 2020, 2021, 2017, 1977? Un caos total. Un caos total. Y si esta es mejor que la anterior, porque hay que mejorarla,
entonces en el 2021, 2022, 2023 o no sé cuándo habrá que mejorar esta. Y si hay que mejorar esta, entonces no está del todo buena, entonces ¿para qué usarla? Dicho esto, hermanos, cuidado. Cuidemos como si fuera más que oro la Biblia que tenemos en nuestras manos, Reina Valera 1909. No accedamos a cambiarla bajo ningún pretexto. Dije pretexto, no dije fundamento. No negociemos eso bajo ningún principio. Tenemos razones para decir esto, no es algo caprichoso, ni tendencioso, ni antojadizo, ni egoísta. Si los hermanos dispusieran de tiempo, voluntad y vocación, podríamos hacer un estudio comparativo de la Biblia que tenemos en nuestras manos con las barbaridades que han introducido en las nuevas versiones. Y digo barbaridades porque además están registradas, están denunciadas y nunca dio nadie respuesta de nada. Con lo cual, si por este medio lográramos que alguno de los hermanos responsables, hasta ahora yo no lo logré, pero si alguno de los hermanos responsables o de los editores responsables, que ojalá fueran todos hermanos, ojalá que sí, pero si alguno nos pudiera contestar y pudiésemos tener una entrevista con ellos, lo agradeceríamos muchísimo. Yo lo he pedido por escrito y fue imposible. Si está escuchando a alguien de la Sociedad Bíblica Trinitaria, simplemente nos contacta a través de este canal de YouTube y sería interesante poder conversar. ¿Castellano o en inglés? Problemas de idioma no vamos a tener. Dicho esto, hermanos, vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 12, en donde el Espíritu Santo se digna registrar este acontecimiento, hermano. Está escrito, porque el Espíritu Santo inspiró a que se escribiera. Y lo registró Juan y lo registró Marcos, con algunas variaciones, no, dije variaciones, no contradicciones. Contradicción ninguna. Son expresiones complementarias que complementan un registro al otro. Juan complementa a lo de Marcos y Marcos a lo de Juan, sin contradicción ninguna, pero sí con una complementación perfecta, como no puede ser de otra manera. Pero hay un registro que hemos leído, hermanos, donde 6 días antes de la Pascua vino a Betania el Señor. Aquí ya prácticamente está por entrar en los hechos de la última semana en Jerusalén. Los días más críticos, los días más especiales, únicos en la vida del Señor Jesús. Está por entrar en los acontecimientos que derivarán en el Calvario, en la cruz. A eso vino, así que no le sorprende, ni se sorprende, ni le han hecho una emboscada, ni lo han sorprendido. Mientras no fue tiempo, se salió del medio de ellos. Pero acá había llegado la hora y ahora va él a Jerusalén. No lo tienen que ir a buscar, él va a Jerusalén. Y entra a Jerusalén en el cumplimiento profético del Mesías entrando sobre un animal de yugo, de carga. Un asno. Y para complementar esto, quisiera ver un detalle importante que Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, Marcos, no perdamos la página de Juan para volver rápido, hermanos. Pero Marcos da un detalle interesantísimo. Marcos, capítulo 14. Desde el versículo 1. En Juan leímos
Jesús vino a Betania 6 días antes de la Pascua. Pero en Marcos, dice 14:1 de Marcos, y 2 días después era la Pascua, cuando el Señor está aquí. En este momento, de este registro, dice 14:1 de Marcos, 2 días, 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio, y quebrando el alabastro derramósole sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres, y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho, que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisierais los podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Bueno, acá 2 días después de este acontecimiento era la Pascua, y dice que vino a Betania 6 días antes de la Pascua. A ver si nos ubicamos. Vino 6 días antes, y después está en ese periodo de los 6 días, y 2 días después era la Pascua. Con lo cual, lo que está sucediendo en esta cena es prácticamente 2 días antes de la Pascua. 6 días, vino 6 días antes, y 2 días después era la Pascua. Sacamos, estuvo 4 días desde que llegó a Betania hasta que le hicieron la cena. Y es importante un detalle, hermano, dice que los procuraban matarlo, procuraban prenderlo. Así dice Marcos, en el texto que hemos leído. Detalle muy, muy interesante, no perdamos, yo leo esto en Marcos, y dice, procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían. No tenemos que olvidarnos que Betania estaba muy, 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 muy cerca de Jerusalén. Muy cerca, muy, muy, muy cerca. El recorrido no era extenso. Diríamos, las afueras de Jerusalén. Y estar en Betania en ese momento era de alto riesgo, desde el punto de vista humano. Porque tenemos a estos señores, sacerdotes y escribas, que prenderían, ¿cómo le prenderían por engaño? Por engaño, es decir, engañando, mintiendo. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Hay una conspiración diabólica a través de lo más refinado del judaísmo en esos días. Sacerdotes y escribas. Autoridades, diríamos, llamémosle importantes, si se le puede llamar así, dentro de aquel estrato religioso de Jerusalén. El Señor lo sabe, claro que lo sabe. Pero está en ese lugar donde las lecturas, leí las dos para leerlas en forma paralela. En una nos dice en Betania, las dos dice que es en Betania, pero una dice que es en casa de Simón, el leproso, y en otra no dice nada. No dice dónde le hicieron. Juan no dice dónde. Marcos sí, dice en casa de Simón. Pero Marcos dice
vino una mujer que no da el nombre, pero Juan sí da el nombre, María, la hermana de Lázaro. Sucede, no son dos cosas distintas, obviamente, porque suceden con diferencias de prácticamente nada, porque es lo mismo. Uno dice fue 6 días antes y otro a los 2 días era la Pascua. Estamos dentro de esa semana. Estamos en Betania. Estamos en una cena. Estamos con un alabastro de ungüento que es carísimo. Va todo coincide. Y tenemos a otro personaje, Judas, que era ladrón, dice Juan, que cuando vio que se había derramado este ungüento de gran precio, nardo espique, dice Marcos. Espique quiere decir puro, purísimo, porque como en todas las épocas, al nardo también en aquellos días lo adulteraban. Es decir, nadie ha inventado nada nuevo bajo el sol. Pero acá el Espíritu Santo dice, no, nardo puro, carísimo. Y que este Judas, que manejaba bien las finanzas para él, ya lo había tasado el precio. Y dijo, esto se podía vender por más de 300 denarios. Así que sabía el precio. Y el denario, hermanos, era lo que una persona ganaba por día, era el salario diario. Diríamos, claro, quizás alguno ganaba más, pero diríamos, era el salario mínimo vital, para entenderlo fácil. Era lo que se ganaba la inmensa mayoría de la gente. Más de 300 denarios. Estamos hablando prácticamente del sueldo de un año. ¿Sí? Porque justamente si fuéramos al calendario actual y le sacamos los 52 domingos y le sacamos los 52 sábados, para quienes trabajan de lunes a viernes, estamos hablando de 104 días que hay que restar de los 365. Pero si sacamos solamente los domingos, a los 365 días hay que sacarle 52. Con lo cual estamos en más de 300 días, estamos en más de 300 denarios. El salario de un año costaba esto. Por eso dice nardo espique de mucho precio. Que esta mujer de Marcos, que es María, según Juan, tenía guardado. Y María, que se sentaba a los pies del Señor, cuando dice que se sentó a los pies del Señor y Marta le quiso explicar al Señor que tenía que ayudarla y dile que me ayude, bueno. Y el Señor dijo, no, ella escogió la mejor parte y no se le va a quitar, dijo el Señor. ¿Cuál es la mejor parte? Ella eligió sentarse a los pies del único que es digno de sentarse a los pies de Él y escuchar. Porque así como dijo, a los pobres siempre tenéis con vosotros posibilidades de atender las cosas de todos los días y siempre tenéis, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, ahí estaba el Señor Jesús en su casa. No lo tenía todos los días. María sabía quién era. Marta también, claro. Y Lázaro, por supuesto que también. Pero esta mujer, santa mujer, que había escuchado muchas veces al Señor Jesús y también había sido informada de que era necesario él fuera a Jerusalén, padeciera en manos de los escribas, sería entregado en manos de pecadores, sería azotado, le crucificarían, al tercer día iba a resucitar. Todo esto, no tengo duda, María lo sabía.
Y sabía los tiempos en que estaba viviendo. Sabía que ya prácticamente estaba en la última semana antes de la cruz. Lo sabe. No toma esta decisión de romper este frasco de alabastro. Un frasco, el alabastro es muy parecido al mármol, pero más frágil, lógicamente. La sustancia blanquecina. Le llamaban alabastrón. Y rompe el frasco y derrama su contenido sobre la cabeza del Señor Jesús. Esto no es llevado por un impulso del momento, una emoción. No. Estamos frente a una mujer que sabe los tiempos que está viviendo, sabe que el Señor Jesús había advertido eso y sabe que había llegado el tiempo y que quedaban poquitos días para que el cuerpo del Señor Jesús fuera puesto en el sepulcro, habiendo pasado antes por la cruz. Lo sabe. Y toma todas las medidas del caso. ¿Tiene esto reservado de antes? No lo sé. ¿Lo consiguió el día anterior? No lo dice. No lo dice. ¿Lo compró ella hace mucho tiempo? ¿Se lo dieron? No lo sé. No importa, porque Dios no lo dice. Pero importa lo que Dios dice. Y dice que esta mujer toma esta medida, sabe las costumbres de los judíos para sepultar, lo conoce, obviamente, es judía. Y cuando el Señor Jesús muere y José de Arimatea y Nicodemo van a pedir el cuerpo del Señor Jesús, luego preparan con 100 libras de ungüento, preparan todo aquello que tenía que ser preparado el cuerpo, según la tradición judía, para ser sepultado. María sabe que, o no sabe, pero por las dudas, no sabía si ella podría participar. Interesante esto. No sabría si podía participar de esos actos una vez que su amado Señor y Maestro muriera. Le hubiera gustado muchísimo trabajar en la preparación del cuerpo para la sepultura. Pero como no sabe si va a poder, sabe que queda muy poquito tiempo y no sabe si ella va a poder acceder porque las mujeres lamentablemente eran muy menospreciadas en aquellos tiempos. Hoy también. Hoy también. Hoy con una sociedad mucho más desarrollada, entre comillas, mucho más industrializada, tecnificada, una sociedad mucho más intelectual. Lamentablemente tiene actitudes miserables contra mujeres, contra niños y contra ancianos. Y como ella no sabía, y aquí está la sabiduría de esta mujer y es lo que quiero detenerme, hermanos, ella no sabe si va a poder. Entonces, directamente hace lo que el Señor Jesús revela en Marcos 14:8. Esta, dice, ha hecho lo que podía. Porque cuando aparecieron Judas, porque diciendo 300 se podía vender esto, dárselo a los pobres. Dijo el Señor, siempre tendréis a los pobres con vosotros, cuando quisiereis le podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho, miren qué importante la revelación del verso 8, del 14 de Marcos. Esta ha hecho lo que podía, importante. Por el hecho de que no podría hacer todo, no dejó de hacer lo que podía. A veces, porque no podemos hacer todo, no hacemos algo. Esta ha hecho lo que podía.
porque se ha anticipado, esta es la expresión y esta es la revelación dada por el Señor Jesús. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, se ha anticipado. Los demás fueron a buscar todas las cosas cuando el Señor Jesús ya había muerto. Cuando lo bajan de la cruz, entonces empiezan todos esos preparativos. Esta mujer dijo, no, yo lo voy a hacer antes. Y es tan importante esto, que en el verso 9, el Señor Jesús dice, de cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio, Marcos 14, 9, de cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio, en todo el mundo, también esto que ha hecho esta, será dicho para memoria de ella. Y eso lo dice nada menos que el Señor Jesús. Con lo cual es digno de destacarlo. Es digno de enfatizarlo. Y es digno de que nos avergoncemos, hermano. Una mujer que tiene muy claras las cosas. Tiene muy claro quién es que va a morir en el Calvario. Tiene muy claro que quedan poquitos días y esto no se puede perder el tiempo. Porque ahora lo tiene ahí. No tiene que salir a buscarlo. Ahí lo tiene. Le hacen una cena. El Señor Jesús está ahí. Está sentado a la mesa. Ella lo sabe, ahí lo tiene. Y es una mujer que rompe con todas las reglas y tradiciones de esos días. La mujer no podía sentarse a la mesa con los hombres. No podía llegar a una reunión donde ya estaba celebrándose e incorporarse. No podía. Porque la sociedad también desarrollada de aquellos días así lo había establecido por la vía de la costumbre. Y María, con las costumbres y con las tradiciones, hace una alfombra, les camina por arriba a todas y dice, y el dueño de casa, que es Simón, y todos los que están, me da igual, que me da igual, que me da igual. Y va al Señor Jesús. Rompe el frasco de alabastro. Y dice, lo pone el contenido, lo derrama sobre la cabeza del Señor. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla. ¿Cuánto dice esta palabra? Y cuánto énfasis pone el Espíritu Santo, porque lo registra Juan y Marcos. Si será importante. Y dice el Señor Jesús, lo que ésta hizo, hay que decirlo en todo el mundo para memoria de ella. Cuando se predique el Evangelio, se tiene que hablar de esta mujer. Lo dice el Señor Jesús, ¿sí? Cuidado. Con lo cual el Señor Jesús aprueba, avala, respalda que esta mujer saltó por encima de todas las cosas que se hacían en esos días. Al punto que sorprende a todos, porque no encontramos que Simón el leproso diga nada, porque está ahí él, pero no dice nada, no hay registro de que este hombre diga nada, porque creo que quedó sin palabras. Porque dice acá, le hicieron una cena, estaba en casa de Simón, dice Juan, y le hicieron una cena. Vino una mujer, vino, leamos bien, verso 3, vino una mujer, es decir, no estaba, porque vino. Si estuviera, no hubiera venido. Vino de otra parte. Sabía de que se estaba realizando algo en casa de este hombre, Simón.
sabe quién está y dice, ahora o nunca. Y va, y entra. Y creo que más de uno habrá quedado mirando. Le da igual, que miren los que miren, que les agrade a quien le agrade, que no le agrade a quien no le agrade, pero ella sabe que tiene que hacer lo que tiene en su corazón, honrando a su Señor y Maestro. Y lo hace. Y no mide el precio, muchísimo dinero. El trabajo de un año. ¿Tuvo que ahorrar ese dinero María para comprarlo? No lo dice. Tenía muchísimo más dinero que eso y comprarlo, bueno, hizo una inversión importante, pero es de un dinero que ya tenía, no lo dice. No importa. Lo que importa es lo que hizo. Lo que importa es lo que dice. Y lo importante, hermanos, de la primera enseñanza, lo primero de todo, es tener claro de que el amor a aquel a quien decimos amar debe ir por encima de todas las otras cosas y saltar por encima de todos los asuntos. Por encima de todo lo convencional, porque es lo que esta mujer hizo y es lo que el Señor Jesús aprobó. Si estuviera mal, no lo hubiera aprobado. Bueno, por supuesto que no. Pero lo aprobó. Al punto que dice, cuidado, en todo el mundo hay que hablar de esto. Con lo cual es un hecho ejemplarizante y digno de imitar. Pero aparece también Judas con su visión financiera del momento. Es decir, con una proyección social. Pero dice el Señor, no es porque Judas tuviera cuidado de los pobres, es porque era ladrón. Y porque de lo que se echaba en la bolsa y era de lo que vivían, Señor Jesús y los demás discípulos cuando se trasladaban de un lado para el otro, bueno, el grupo tenía que comer, habría necesidades básicas como todo grupo humano. Y se centralizaba todo en la bolsa del grupo donde estaban los recursos. Y alguien lo tenía que llevar, Judas, justo Judas. Y el Señor lo permitió, que fuera Judas y que lo robara. Pero también dice, era ladrón, ¿eh? La revelación del Señor Jesús dice, era ladrón. Entonces, queridos hermanos, cuando murmuraron contra ella, aparecieron aquellos que eran los guardas de las tradiciones y los guardas de las formas, de los tiempos, los momentos, las costumbres. Aquellos que eran los guardas de todas las cosas que se hacían siempre. ¿Y esta mujer había hecho esto? Veamos que no la condenan o no murmuran contra ella porque ella entró intempestivamente en esa reunión. No, de eso no dicen nada. Les preocupaba el dinero. El corazón humano es tan miserable en todos los tiempos como ahora y ahora como en todos los tiempos. Se puede haber vendido esto por 300 dineros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desperdicio! Y le llegó de la cabeza a los pies. Porque en Juan dice que ungió sus pies también y los limpió y los secó con sus cabellos. Obviamente que no tenía un cabello corto. Si no, no se puede hacer eso. El cabello era largo. Y también el apóstol Pablo le dice a los corintios que es honroso a la mujer criar cabello. Y en esos días, el cabello largo era la gloria de la mujer. Así como no era honroso al hombre criar cabello, era honroso a la mujer tener un cabello largo. Si no, no se puede secar los pies con sus cabellos. Y lo que era la gloria de la mujer, a María no le importó nada. Porque usó aquello que la distinguía, aquello que era
honroso a la mujer, lo honró y lo usó para el servicio de su maestro, secarle los pies al Señor Jesús con sus cabellos. Es decir, que el frasco de alabastro de 300 denarios afuera igual. La imagen de ella ahí en Betania, ¿qué iban a decir? ¿Qué hizo esta mujer? Que fue tema de conversación en toda Betania. Betania era un pueblo muy pequeñito. Lo que hizo María, que la conocían todos. María, la hermana de Lázaro, el que resucitó Jesús. ¿Sabes lo que hizo María? ¿Tú sabes? Bueno. ¿Sabes lo que hizo María? Pero ¿a quién se le ocurre esta mujer meterse así en casa de Simón? ¿Y sabe lo que hizo María? ¿Y sabe lo que hizo María? ¿Y qué barbaridad lo que hizo María? No. Es igual. Es igual. Cuando hay que romper el frasco, hermanos, a romperlo y ya está. El Señor se lo merece. Eso y muchísimo más. Eso e infinitamente más. Ay, ¿cómo me va a quedar el cabello? Porque se imagino que si yo que quede como quede. O sea que le quede todo florecido después. Lo limpió igual, con su cabello. El Señor usó una toalla para limpiar los pies de los discípulos. Ella vino con lo que vino y creo que vino con un poquito de prisa porque había que hacer eso y cuando crea la conmoción de que cae el ungüento desde la cabeza hasta los pies por toda la ropa del Señor Jesús, y en medio de la conmoción de que eso genera, ella se encarga de cuando llega el ungüento a los pies, seca y limpia los pies del Señor Jesús con sus cabellos. Lo que muchísimas otras mujeres hubieran dicho, no, en mi cabello. Ay, mi cabello. ¿Cómo me va a quedar el cabello? Mirá cómo me quedó el cabello. Que quede como quede, es el Señor. Es el Señor. El que pocas horas después iba a ir a la cruz por ella y por nosotros, hermanos. A ella quizás se le quedó un poquito desmerecido el cabello. Es posible. No lo dice la Escritura y además no es importante. Pero sí, proféticamente Isaías dice cómo le quedaron las mejillas al Señor Jesús de los golpes, y que le arrancaron las barbas, y que le tapaban sus ojos y venía uno y lo golpeaba. Mojicones, un mojicón es un golpe con el puño cerrado fuerte en la cara. Y le tapaban los ojos y venía uno y le pegaba y le decía, a ver, profetiza, a ver, ¿quién es el que te ha herido? A ver si lo sabes. A ver, le tapaban los ojos, a ver, ¿quién te ha herido? Tú que sabes todo. Y mucho más. Tenemos que terminar. Entonces, hermanos, pongamos el coste de 300 denarios, una miseria absolutamente desechable, y todo el oro del mundo igual, fuera. Y toda la imagen, los asesores de imagen hoy cuidan mucho todas esas cosas. ¿Qué imagen? Mi imagen. Había que honrar y adorar al Redentor, al Salvador, al que iría a la cruz sin condiciones, al que moriría por María y por todos nosotros sin condiciones, pero ella sabía perfectamente bien. Y el Señor dice, se anticipó. Esa palabra es muy importante, revela la actitud del corazón de María. Dice, no se me puede pasar esto y me anticipo, me voy a adelantar y lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer hoy. Y lo hizo hoy. Que Dios nos ayude, hermanos. El esfuerzo mayor que podamos imaginar será siempre miserable al lado de la persona del Señor Jesús. Siempre, siempre. Imaginen el más grande de todos. Es miserable. A un hermano un día le dijeron, ay hermano, vino desde tan lejos hasta acá.
Y ese hermano, y eso me quedó grabado para siempre, sí, sí, pero el Señor Jesús vino desde el cielo, y no de paseo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Es Dios? Deja la forma de Dios y se hace hombre. Y se hace hijo del hombre, para que yo, hombre, pueda ser hecho hijo de Dios. Y frente a esto, y busquemos, a ver, el mayor esfuerzo que queramos hacer, imaginar, a ver, el más esforzado de todos los hombres y de todas las mujeres de todos los tiempos. Cuando conozcamos todo ese esfuerzo y toda esa hazaña, quedará la pregunta, ¿y qué? ¿Y qué? Frente al Calvario. ¿Y qué? Hermanos, os dejo con este pensamiento y que Dios nos bendiga mucho. Nos socorra, nos esfuerce y ponga en nosotros lo que Él sabe que tiene que poner y lo que cada uno necesitemos. Que Dios les bendiga.